Pues esta semana me tocó hablar acerca del abandono de terapia y tenemos dos tipos de abandono de terapia. Abandono de terapia que se desarrolla de forma parcial, es decir, que es un receso como tal del paciente, y el otro abandono de terapia es el abandono de terapia definitivo, que este es cuando definitivamente el paciente ya no va a consultar ni siquiera a otro terapeuta, es más, no le interesa, y por lo general este tipo de abandonos es ni siquiera con previo aviso al terapeuta. En el abandono parcial tenemos diferentes corrientes, ¿no? La más común es el motivo de consulta, que el motivo de consulta ya no preocupa. ¿Qué pasa? Cuando hay un momento en el que el paciente define una cierta mejoría. Esto le pasa a todos los pacientes en todas las corrientes psicológicas, que digamos que el paciente por lo general, y esto sucede mucho en México, el paciente llega al terapeuta cuando en realidad su carga emocional es poco tolerable. Y cuando el terapeuta empieza a reaccionar en base a esta carga emocional y que se empieza a lograr un cierto objetivo, hay una falsa mejoría por parte de los pacientes. Es decir, cuando dicen, pues ya como que siento que esta situación, o que ya lo puedo yo manejar, o que ya está dentro de mi control, ya no es algo que me está distrayendo del manejo de mi vida, y entonces deciden abandonar la terapia. Yo les puedo decir que en mi experiencia el 80% de los pacientes que abandonan parcialmente la terapia regresan con problemas similares o inclusive peores con los que llegaron al terapeuta. La parte número 2 es el consejo de otro profesional de corriente teórica distinta. ¿Qué pasa? Los psicoanalistas, por ejemplo, en general tienden a descalificar mucho otras corrientes, como podría ser la Gestalt, como podría ser la humanista, como la cognoscitivo-conductual. En general todas las corrientes son buenas, inclusive me atrevería a tratar que cada persona debe de encontrar la corriente que más le funcione. En lo personal, por ejemplo, el psicoanálisis no se le puede aplicar a ninguna persona. Realmente, si nos pusiéramos a pensar de un grueso de pacientes quiénes pueden ser aptos para psicoanálisis, pues diríamos que muy pocos ya. Entonces, por lo general, los psicoanalistas absorben otras corrientes para poder darle atención a los pacientes. Sin embargo, con los que se puede practicar, pues ya es prácticamente se cuidan mucho sus pacientes, porque ya es prácticamente muy raros los casos en los que sí puede aplicar el paciente psicoanálisis. Cambio de la ciudad del cliente es obvia. Desmotivación por la terapia, incumplimiento de instrucciones, relativizar el problema, tardanza en conseguir objetivos. Aquí es muy importante porque por lo menos en algunos pacientes se genera como esta situación de es que no logro llegar a mi objetivo. Siempre es importante como terapeutas desarrollar que parte del objetivo y la parte más importante del desarrollo del paciente en terapia es la actitud. ¿Por qué? Porque pasa, porque muchas veces el paciente no atiende, que ese es otro de los casos, no negación a tocar algunos temas, o tardanza o incumplimiento de instrucciones, no atiende las instrucciones. Esto pasa sobre todo cuando son cognitivos conductuales, o en el caso de alguna psicoterapia, no atienden las instrucciones y pues no va a haber obviamente un cambio, ¿verdad? O no se va a realizar algún cambio de actitud en el paciente. Y por último, pues bueno, falta de rapport con el terapeuta, que eso es muy importante, gestionar. Si en algún momento ustedes no sienten la confianza con su terapeuta, o la confianza es parte de la identificación. Yo les sugiero, por ejemplo, si ustedes pertenecen a un grupo como tal, como podría ser, por ejemplo, si pertenecen a la comunidad LGBTTI, les sugiero que busquen un terapeuta que permanezca en esa misma comunidad, porque obviamente va a haber más empatía que con uno que no lo es, ¿no? Entonces ahí está como el rapport con el terapeuta, y cambio de ciudad de terapeuta, que pues prácticamente eso son también obvias razones. Es importante definir que la atención terapéutica lleva un proceso como tal, y si los procesos no no se concluyen, a veces podemos dejar situaciones abiertas al no análisis, y eso es lo que hace que un paciente, por ejemplo, regrese
después con nosotros con el mismo problema o con un problema similar o con un problema inclusive más grave de cómo llegó con nosotros. Entonces, como terapeuta les sugiero nunca hacer abandono parcial de la terapia. Si se tiene que hacer por alguna razón en específico, es bueno primero analizarlo con el terapeuta, llegar a una conclusión, y si no es así, pues bueno, finalmente también es cerrar un poquito este proceso de terapia, asistir a unas terapias más con el terapeuta para cerrarlo y para poderlo recuperar en un momento futuro. Pero ¿qué pasa cuando dejamos un abandono de terapia? Que, como les decía, es muy constante, porque cuando el paciente identifica una mejoría ya, en ese momento da por resueltos muchos problemas y deja el proceso de terapia, ¿no? Pero eso es normal, es decir, si nosotros nos enfermamos y tomamos una pastilla del estómago y tomamos una pastilla, probablemente nos va a dejar de doler el estómago, pero no quiere decir que no haya una infección o que no haya un proceso que va a volver a generar que en un futuro nos duele el estómago. Entonces parte de eso es importante verlo como una ciencia médica, porque bueno, todo radica de la higiene mental. Hasta aquí mi aportación a este importante programa, y pues bueno, mi nombre es Javier Castellanos. Me pueden encontrar en la Fundación Nacional de Lucha contra la Depresión, en el piso 39 de World Trade Center, y bueno, a sus órdenes. Muchas gracias y síganla pasando bien. Gracias.